Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Aquí estamos una vez más en Restaurando al Ser con Eugenia McCarthy. Hola, Eugenia. Hola, buenas noches. Y con Diana Medina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y recordándote que este es un espacio físico y etérico en donde te acompañamos en tu recorrido desde la parte miedosa de tu mente hacia el amor incondicional de tu corazón. Y que tenemos pues muchas herramientas y técnicas por compartirte para que puedas hacer un proceso de curiosear acerca de todas tus creencias, mitos, paradigmas, ya sea de manera individual en tu vida o en el colectivo, porque muchísimas de nuestras creencias están basadas en el colectivo, y podamos juntas ir haciendo este recorrido para encontrar ese espacio, ese buen lugar en donde puedas vivir en armonía y paz interior en el ambiente en donde vives, en tu trabajo, en tu sociedad, en tu familia. Em, Y bueno, una parte muy importante de estas técnicas y herramientas y estos nuevos paradigmas son las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, de las que pues, las tres somos apasionadas. De hecho, si no nos has visto antes, decirte que cada una tenemos nuestro propio camino, pero que nos encontramos en lo común de las leyes biológicas que empezamos a estudiar hace ya algunos años atrás, y que desde que lo tomamos y ahí nos conocimos, pues no sé, eh, habrá sido que teníamos algún pacto eh, para hacer esto en esta vida, que hicimos equipo y bueno, ahora damos consulta, asesoría de las leyes biológicas, las tres juntas, y además hacemos estos videos como parte de nuestra labor de divulgación de este nuevo paradigma, porque nos interesa mucho que cada vez más personas lo conozcan, porque a nosotras nos ha llevado a tener una vida mejor, em, o más bien sin miedo, ¿no? Claro. A las cosas que nos pasan en el cuerpo. Y en estos últimos videos, lo que hemos estado compartiendo es una parte de este cuerpo de conocimientos que es, pues, una pieza súper clave, que son las constelaciones cerebrales. Y hemos estado explicando cómo estos shocks biológicos, que espero que para ahora ya sepas que son intensos, inesperados, vividos en soledad, aislamiento y silencio, van impactando áreas cerebrales que tienen que ver con ciertos órganos y que estos shocks, al impactar al cerebro, hay veces que cuando no soluciono ese conflicto o esta situación que me lo produjo y viene un segundo shock, se coloca en el otro lado del cerebro. Y si viene un tercer shock de la misma especie, se va a colocar en el siguiente, ¿no? Y así vamos generando lo que se llama una balanza, ¿no? Para equilibrar nuestros dos hemisferios cerebrales. Esto es algo complejo, no es fácil de explicar, pero hacemos nuestro mejor intento. Y ahora nos toca hablar de constelaciones territoriales, que ya habíamos empezado el video pasado. Seguimos en esa tónica de cuestiones que tienen que ver con el territorio de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a seguir explicando.
Y para empezar, quisiera pasarle la palabra a Eugenia para que nos aclarara muy bien, ¿no? Esta situación del diestro y el zurdo, que ya lo explicamos, pero para puntualizar, ¿no? Y el hecho de que nuestro cerebro está dividido en estos dos hemisferios que tienen una, vamos a decir, una energía masculina y femenina, ¿no? A cada lado, y que son cosas sutiles de estas constelaciones. Entonces, si nos quieres explicar, Eugenia, cómo va eso. ¿Cómo va eso? Tenemos una imagen de la corteza territorial. Sí, 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 sí. Dame un segundito. Ahorita te la pongo. Gracias. Bueno, realmente esta imagen nos va a servir para que tú puedas entender de qué estamos hablando. Es un corte de nuestro cerebro como a esta altura pero no es como un poco diagonal, así. Y ahí podemos observar digamos, el mapa de los órganos que están en esa área de la corteza, de nuestra corteza cerebral, y que nos va a ayudar a entender esta balanza. Le llamamos la balanza hormonal porque pues hay un movimiento de hormonas dependiendo de hacia dónde se inclina nuestra balanza. Entonces, si tú eres un hombre y eres diestro, habíamos hablado en el programa anterior sobre la lateralidad biológica o cerebral, y esto significa si eres zurdo o diestro biológico, que no está relacionado como tú te asumes, o cuál es tu lado predominante, con qué mano escribes o con qué pierna pateas el balón, sino hay que hacer algunas pruebas que ya las explicamos para determinar si tú eres diestro, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo en esta imagen que está dividida la corteza cerebral en el área territorial derecha e izquierda. Para los hombres diestros biológicos, estoy hablando de los biológicos, y las mujeres zurdas biológicas, el primer conflicto que tengan va a impactar del lado derecho. Y en ese lado es el lado de la testosterona. Si ahí tenemos un conflicto que impacte en nuestro lado derecho del cerebro y yo soy hombre diestro o mujer zurda, entonces mi testosterona va a disminuir. Y como va a disminuir, entonces mi comportamiento va a cambiar y me voy a volver introvertida y además depresiva, o Ujú, depresivo si eres hombre. Y vamos a tener un ritmo cardíaco lento, es decir, va a haber bradicar y te vuelves obsesivo. Si la balanza cae del otro lado, que es el área territorial izquierda, eso va a ser en el primer conflicto, va a ser para la mujer diestra y el hombre zurdo. Ujú. Si mi primer conflicto cae de ese lado de la balanza, entonces yo me voy a comportar extrovertida o maníaca. Además, ese lado de la balanza, la hormona que prevalece es el estrógeno, y ahí los estrógenos van a disminuir. Mi ritmo cardíaco se va a volver rápido, es decir, voy a tener taquicardia y voy a estar compulsiva o compulsivo. El lado derecho se le conoce como el lado masculino, pero no importa si eres hombre o mujer, ¿no? Ese es tu lado masculino. Y el lado izquierdo es el lado femenino. Eh, por ejemplo, si yo tengo un conflicto y mi balanza se va
yo siendo mujer diestra, el primer conflicto que yo tenga, mi balanza siempre se va a ir hacia la izquierda. Y entonces em, voy a tener cambios de conducta y me voy a volver maña- maníaca y compulsiva, ¿no? A diferencia de una mujer zurda que se volvería depresiva, introvertida y además se volvería también obsesiva. Entonces, creo que así está más claro lo que habíamos explicado anteriormente con respecto a lo que es la balanza hormonal. Yo tengo una Eh, pregunta, Eugenia. sí, Ah, es que ahorita que te estaba escuchando, claro, seguro lo he escuchado antes, pero ahorita me entró la duda porque, bueno, claro, está la parte depresiva y la parte maníaca que es clínicamente observable fácilmente, digamos, en la conducta de las personas, ¿no? Pero ujú, mi pregunta es, el hecho de que disminuya, en su caso, la testosterona del lado derecho, o bueno, para los hombres diestros y las mujeres zurdas, y el estrógeno al revés para, eh, como es para el hombre, mu- mu- el hombre mu- zurdo y las mujeres ajá, diestras, ¿no? ajá. Esa balanza hormonal, o sea, ese cambio hormonal, ¿tiene algún cambio en la conducta? O sea, clínicamente observable. Sí, claro, decíamos que la persona, cuando baja la testosterona, la Se vuelve persona se depresiva. vuelve depresiva. Ok, Ajá, entonces, ok. Entonces, digamos, la depresión es también producto de la baja de testosterona. así es. O sea, En porque un entonces, conflicto territorial, ajá, en un conflicto territorial. territorial. Ajá. Ajá. Y aquí también puedes describir que la persona, sí, también es obsesiva, pero Ujú, piensa hacia adentro y no actúa, ujú, ¿no? Está ujú. nada más aquí, pero no hace nada. Sí, sí. Ujú. Eso es para cuando cae del lado derecho el conflicto, pero si cae del lado izquierdo, entonces ahí es compulsivo, va a la acción y además hace y hace y hace. Pero fíjate, entonces. Cuando es compulsivo y cae del lado maníaco, que decimos que baja los estrógenos, pero testosterona, entonces mayor testosterona es lo que invita a la acción o lo que Ajá, contribuye a la compulsión, digamos, ¿no? sí. Ok, sí, es que ahorita no sabía yo dónde acomodar la baja y la subida, la bajada y la subida de las hormonas. De las hormonas. Ajá, los Sí, baja de un lado y sube del otro, ¿no? ajá, sí, claro. Y Ujú, en automático tenemos un cambio de conducta. Y bueno, ujú, cabe recordar aquí que esos cambios de conducta son para la supervivencia. ujú, Ese es algo que a mí me impacta mucho, ¿no? ujú, Porque podemos pensar que es porque ya se descompuso, ujú, ya se ujú, descompuso el sistema. No, está perfecto, ujú, pero tuvo que cambiar así para poder sobrevivir la experiencia que estamos viviendo. ujú. claro, claro. Oye, Sí. Eugenia, también otra pregunta que me surge y que seguramente alguien que nos escucha o tú que nos escuchas la puedes estar teniendo. Entonces, ¿qué pasa si una mujer está tomando anticonceptivos o si estamos en una terapia hormonal para la menopausia o cualquiera de estas situaciones en donde modificamos la balanza hormonal? Que el estado de ser de la persona no se va a condicionar eh, de, de una manera adecuada para la supervivencia porque estoy sustituyendo las hormonas sintéticas, ¿no? O- y puede influir en cómo va a ir naturalmente, cómo iría mi balanza sobre hacia dónde se puede ir, dependiendo de la experiencia que esté teniendo la persona, ¿no? Pero definitivamente va a haber un cambio que ya no va a ser un cambio natural en el comportamiento de la mujer que esté tomando hormonas.
Y entonces ya con este conocimiento podríamos hacer, em, no sé cómo llamarlo, terapias diferentes ante los síntomas de la menopausia y ante los síntomas de la menstruación o ante un asunto, por ejemplo, de alguien que, em, alguna mujer que haya dejado de menstruar así de la nada, ¿no? Ujú. Claro, es que, fíjense, si el ginecobstetra que ve a las mujeres cuando tienen em, interrupción de su menstruación, ¿no? Cuando tienen amenorrea y son mujeres jóvenes, en lugar de estarlas atiborrando de hormonas, deberían de preguntarles, ¿qué le está pasando? ¿No? Ujú, Porque la experiencia que está teniendo también puede caer en eso, en que la mujer deje de menstruar. De hecho, hay esta balanza también se mueve a partir del ciclo menstrual y la ovulación. Claro. Tienen que suceder ciertos acontecimientos para que una niña un día empiece su menstruación. Ujú, Acontecimientos psicoemocionales, mentales, de relaciones, ¿no? Todo esto, para que empiece a menstruar. Por supuesto que si un día menstrua y luego pasan 3 meses, 4 meses y no pasa nada y luego vuelve, pues es lo que se espera, ¿no? Pero una mujer ya adulta, donde tenía su menstruación normal y de repente dejó de menstruar, pues antes de darle hormonas, sería muy bueno preguntarle qué está sucediéndole, cómo están sus relaciones, ¿no? Se siente, em, es que ese término no me gusta tanto, pero le dicen, se siente tomada por su pareja, ujú, o sea, quiere tener sexo y no lo tiene, cómo está la relación con el padre. No, no, o sea, hay una infinidad de cosas que habría que preguntar antes de empezar a dar hormonas, ujú. porque igual resolviendo eso que tiene atorado la persona, empieza a menstruar normalmente. ujú. Ujú. Eh, y también explicaría por qué en esta etapa llamada la menopausia, algunas mujeres tienen muchos síntomas y otras no. Así es, así es. Y además cada síntoma es separado, ¿no? Claro, no es la etiqueta de menopausia, ¿no? Entonces ya todo el mundo, ay, sí, se va a sentir cansada, los bochornos, le va a doler la cabeza todo el tiempo, va a estar de mala. Y no necesariamente necesito estar en un tratamiento hormonal para atravesar esa etapa de vida. No, no, porque es muy interesante, desde la medicina convencional hay muchos estudios en mujeres japonesas, por ejemplo, Ujú, que no tienen un solo síntoma de menopausia. Entonces, en la medicina convencional dice, ah, claro, es que ellas consumen mucha soya y la soya les brinda estos isoflavonoides, ¿no? Que les regula las hormonas porque los isoflavonoides actúan como las hormonas aunque no lo son. ujú. Y comen tanta soya que pues, no les hace falta hormonas, ¿no? Y más bien, a ver, ¿qué es lo que sucede en las mujeres japonesas en su comportamiento sexual? Ujú. ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo son No. sus relaciones? Cómo es que tienen esta convivencia con su pareja, esposo, amante, novio, como sea? Claro, porque además hay una variable cultural, ¿no? Que también, o sea, de cómo se experimenta o se vive la sexualidad, ¿no? Que Exactamente. también habría que investigar, sí. Mm. Mm, Pero fíjate que hace rato dijiste algo que hasta ahorita me acaba de caer el 20, ¿no? De cómo, digamos, cuando estás tomando hormonas, al final del día se está interfiriendo en el balance natural, en la respuesta de adaptación natural del organismo, ¿no? Ujú. Y entonces, pues bueno, eso complica más las cosas, ¿no?
Pero me quedé pensando en todas estas personas que toman hormonas porque sienten que no pertenecen al sexo biológico que tienen, ¿no? Y les gustaría ser del sexo opuesto. Ujú. Y entonces, entre las cosas o los tratamientos que les implementan es precisamente el, ¿cómo se llama? El tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, vamos, más allá del objetivo que están buscando, me quedé pensando cómo per se esa intervención, que a lo mejor puede tener otro objetivo, en realidad está interfiriendo con la respuesta natural, biológica del organismo, ¿sí? De sus mecanismos de adaptación a las experiencias de vida, ¿no? O sea, está interfiriendo con los mecanismos de supervivencia naturales del ser humano, ¿no? Sí, Entonces, nunca lo había pensado así, ¿sabes? O sea, y entonces me parece aún más grave, ¿no? Esta situación, ¿no? De este tipo de tratamientos, ¿no? Sobre todo a edades muy tempranas. Entonces, bueno, pues es muy fuerte, pero las constelaciones del doctor Hammer explican la homosexualidad. claro. Ujú, Ujú, Ujú. La homosexualidad es una constelación cerebral. ujú. exacto. Es una constelación cerebral. Ujú, sí, ya llegaremos a ese tema. Ya, escabroso. Sí. Ujú, sí, ok. Bueno, Entonces, bueno, pues constelación de la que nos toca hablar enseguida es una constelación llamada constelación postmortal, ¿no? Y que pues tiene las partes del cerebro que están afectadas o donde estaría el shock biológico ahí puestos serían las que controlan las venas coronarias, el cérvix uterino y las arterias coronarias y las vesículas seminales. O sea, tiene todo que ver con la parte de sexualidad, ¿no? Sí, Entonces, y bueno. Tú tenías por ahí, Diana, claro. todos los comportamientos de esta constelación, ¿no? ¿Cómo se vería? sí, la constelación postmortal, ¿m? Como su nombre lo dice, ¿sí? Tenemos clínicamente observable, ¿sí? Personas cuyo pensamiento gira alrededor de la muerte, ¿no? Personas que visten de negro, Ujú, Mm, ¿sí? Me ujú, encanta porque a mí no me gusta el negro en general, ¿no? Salvo cuando estoy deprimida. Entonces sí. Me va Sí. bien. Me va bien el negro, pero si no es como, no, no, o sea, entonces, o sea, cuando estoy en constelación postmortal y además yo tiendo a la depresión, yo tiendo a que me pegue del lado derecho, entonces soy más depresiva que maníaca, ¿no? Entonces me da por vestirme de negro, cosa que, pues, que casi no sucede, ¿no? Últimamente. Ujú. Entonces, pero, o sea, pensar constantemente en torno a la muerte, aquí tenemos poder, por ejemplo, muchas, o podemos encontrar muchas expresiones artísticas relacionadas con el Día de Muertos. Entonces, todos los artistas que se dedican y que además hacen unas cosas extraordinarias y preciosas, ¿no? ujú, Yo no digo que no, pues, ujú, pero finalmente para que a ti te pueda encantar y le dediques tiempo a realizar una calavera o un disfraz o ujú. esto, ¿cómo se llaman estas? Me acuerdo siempre las calaveras, ¿no? O sea, Las Catrinas, esas, las Catrinas, caray, que hacen unas cosas preciosas, precioso. preciosas, ¿no? Pero bueno, tienes que estar en constelación postmortal para dedicarte a eso. Ok. Ujú. Entonces,
Entonces, otra vez, llevan a cabo acciones relacionadas con la muerte, van al cementerio, planean su funeral, hacen su testamento, ¿no? Esto, cosa que yo no he hecho, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Esto, pero bueno, yo me acuerdo una amiga, claro, eh, complicado, pero bueno, en aquel momento a ella le diagnosticaron leucemia. Que bueno, ese es otro conflicto aparte, distinto de este, ¿no? Ujú. Ujú. Eh, pero bueno, entró en constelación postmortal, le hicieron ¿cómo es un trasplante de médula? Ujú, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, entró en el rollo del trasplante de médula. Esto, finalmente encontraron una de sus hermanas que era genéticamente idéntica, entonces pues ella fue la que le donó médula. Pero me acuerdo mucho que antes de entrar al hospital para el trasplante, planeó su funeral, ¿no? Y entonces, cuando nos reuníamos las amigas, me acuerdo que terminábamos hablando de que, porque ella decía, ¿no? Es que en el ambiente médico, ella era médico, entonces, pues bueno, ella y otros dos médicos que tenían también ellos mismos otros diagnósticos, también pues, graves, digamos, desde la medicina convencional, eh, se la pasaban planeando una película, o sea, estaba 2 semanas antes de que la internaran de su fecha de internamiento para el trasplante y estaba planeando una película que se llamaba Tres en el tren de la muerte, ¿no? Ok. Ujú. Y entonces, bueno, por supuesto, mi amiga falleció. Y el día del funeral, del velorio, me acuerdo que había mucha gente que iba de blanco y de negro, ¿no? Y entonces yo dije, ¿y por qué vienen así? ¿No? Pues es que ella dijo que viniéramos así, ¿no? Y entonces yo, bueno, yo enojadísima, porque, bueno, claro, es una amiga a la que quise mucho, ¿no? Y me enojó mucho que en lugar de enfocarse en la vida, estuviese enfocada en planear su muerte, ¿no? Y bueno, estaba en constelación postmortal, ¿no? Maníaca, además, porque ella era maníaca, ¿sí? Entonces, bueno, decíamos, ¿no? Son personas que se sienten atraídas por la muerte y por formas culturales y contenidos relacionados, ¿no? Como decíamos, de todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos, ¿no? Con el arte gótico también, con el arte medieval, ¿no? Ujú. Con, fíjate que aquí es interesante porque entonces también tienes que estar en esta constelación para interesarte por las enseñanzas espirituales y por qué hay en el más allá y qué hay del otro lado, ¿no? Entonces, otra vez, decíamos, es una parte adaptativa, ¿no? Efectivamente, después de que murió mi mamá, eh, parte de ahí es cuando surge mi interés por la parte espiritual, ¿no? Y entonces yo empecé a escuchar a un psíquico que en aquel entonces había una cadena de televisión que era A&E, ¿no? Ujú. Entonces salía Edward, no me acuerdo, Edward algo, que era un talk show donde estaba este psíquico y entonces tenía el público sentado en media luna y entonces él empezaba a describir lo que veía. Y entonces de repente alguien alzaba la mano y decía, yo así, ¿no? O sea, yo identifico a mi familiar fallecido. Y entonces ya él le decía, ah, bueno, pues es que el mensaje es tal y tal y tal y tal. Y entonces yo así, ¿no? Y ahí nos tienes como hipnotizados, ¿no? A mi papá, a mi hermana y a mí viendo a ay, no me acuerdo cómo se apellida, pero este hombre, Edward, ¿no? Y entonces, y ahí fue donde yo empecé por mi búsqueda, ¿no? De qué hay en el más allá, ¿sí? Entonces, bueno,
Esto, ok. Entonces también está esta sensación, obviamente, ¿no? Predomina un pensamiento suicida o por lo menos ideas de muerte, ¿no? Ujú, Todo eso me queda clarísimo. Yo estuve en constelación postmortal muchos años después de que murió mi mamá, ¿no? Porque yo constantemente lo único que pensaba era yo quiero estar con mi mamá. mm, Todos los días. Yo quiero estar con mi mamá, yo quiero estar con mi mamá, yo quiero estar con mi mamá. Y entonces pues nunca intenté suicidarme, pero a punto de chocar varias veces, ¿no? Entonces, Si querías. entonces, bueno, porque pues ya, ¿qué? O sea, ya no tienes nada que perder, ¿no? Ese es como el sentir, ¿no? La Ujú, percepción. Ujú. Eh, claro, en mi caso, depresivo, ¿no? Entonces, nuevamente, esta es la constelación del misticismo, que es lo que les acabo de decir. Es cuando empiezas una búsqueda espiritual y cuando empiezas, es lo que te mueve a empezar a buscar algo, que en mi caso yo lo describo como esperanza. Yo estaba buscando esperanza, ¿no? Hasta que llegué a la escuela de Ramta y entonces ahí fue donde encontré esperanza, ¿no? Y entonces es muy interesante porque aquí dice, cuando se sale de la constelación se siente como un renacer. Es justo eso que yo estaba buscando, ¿no? Cuando fui a eh, uno de los primeros retiros de la escuela de Ramta que fui, donde encontré esperanza, fue precisamente como ese renacer, ¿no? Que es ajá, esa búsqueda al final del día es lo que te saca de la constelación, ¿no? sí. Entonces, y es esa parte, en la parte adaptativa, ¿no? Ujú, Eh, porque te requiere, eh, aquí la parte adaptativa está precisamente en la búsqueda de otro significado de la vida, ¿no? Porque esta constelación es la que te lleva a buscar a Dios, ujú. Ujú, ¿no? sí. Y entonces cuando encuentras evidencia de su existencia, sales de ahí, ¿no? Y claro, aquí lo interesante sería, porque creo que no lo mencionamos, es cuál es el tipo de experiencia de shock biológico que está relacionado con las venas, las arterias, el cérvix y las vesículas seminales, que eh, ¿cómo se llama? Que activan la constelación postmortal, ¿no? Que bueno, Ujú. son eh, dos conflictos activos, ¿no? Del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Entonces, esos conflictos, ¿cuáles son? Es de pérdida de territorio. Pérdida de territorio. Ya de Ujú, territorio vivido en masculino y vivido en femenino, ¿no? Por eso se ujú, Ujú, pone de un lado y del otro, ¿no? ujú. O pérdida de referentes. Yo estoy pensando ahorita mucho en los darketos, Ah, ¿no? sí, ujú, sí, Los sí. muchachos que se visten todos de negro, que están con el pelo en la cara, o sea, como queriendo desaparecer del mundo de alguna manera. Ujú, Y me acuerdo mucho, mucho antes de que iniciara yo el estudio de las leyes biológicas, que estaba yo estudiando la terapia familiar sistémica y hubo un ujú, congreso en la Universidad Pedagógica Nacional de terapia familiar donde vino un cuate que es como un dios de la terapia familiar, que es Minuchin, ujú. Ah, sí, sí, Salvador sí, ujú, Minuchin. sí. Ujú, Un tipazo, un genio. Es de esas experiencias que dices, wow, qué maravilla haberla vivido. Y, ujú, y bueno, pues le prepararon a varias familias para que
se presentaran en el escenario con él y él hiciera una intervención súper pequeña, porque eran sesiones de media hora, ¿no? En donde él ya tenía un poco preparado el caso, ¿no? Pero llega Ujú, la familia y me acuerdo mucho de esta familia que era papá, mamá y dos hijos, hombre y mujer, y el hombre era un muchacho darqueto, ¿no? Sí era niño. Tendría unos 14, 15 años, yo creo. Y iba todo vestido de negro, muy delgadito, agachado, con el cabello en la cara, así todo introvertido, ¿no? Y ujú. este hombre empieza a hacer las intervenciones. No recuerdo exactamente cuál era la situación que se presentaba. Había una cuestión ahí de problemática entre los padres, ¿no? De exigencias, etcétera. No recuerdo con precisión. Pero me impactó porque en la intervención de Salvador Minuchin ante el chavo, ¿no? En cuestión de 10 minutos, el chavo estaba derecho, pelo para atrás, salió de la sesión caminando así, o sea, fue Otro. impactante como así, en 2 segundos, Claro. eh, Ujú. este cuate transformó, ¿no? Y claro, añísimos después, entendiendo todo esto, ¿no? Entendemos que cómo una intervención terapéutica puede desactivar, ¿no? Una Uno constelación. de las constelaciones, ¿no? Claro. Uno de los shocks activos, lo desactivas y regresas a tu ser, ¿no? Ujú. Ujú. De alguna manera fue muy impresionante y sí, estoy ahora ya a la distancia, puedo pensar que este niño estaba en esta constelación postmortal. ¿No? Claro, Ujú, claro. Sí. Y bueno, yo también me acuerdo, es que ahorita que lo mencionaste, me acuerdo porque cuando mi mamá murió fue antes de que yo llegara a las leyes biológicas, entonces, bueno, hubo un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Como 6 años del evento a que yo llegué a las leyes biológicas, pero me acuerdo que durante el primer año o el segundo año que cuando yo todavía iba al médico, fui a mi revisión anual, al ginecólogo y ya sabes que te mandan a hacer el Papa Nicolau y entonces nosotros le llamamos si algo pasa. Y entonces, pues que me llaman tú. ujú, Oiga, mire, regrese tal y cual y bueno, no me acuerdo qué tenía, ¿no? Pero me acuerdo que la intervención del médico fue, vamos a congelar, porque entonces había como que pues, no sé, supongo que había algún proceso infeccioso y entonces congelaron la pared del útero para como quitar esa capita y limpiar, ¿no? ujú, Y entonces, y yo dije, bueno, ok, ¿no? Digo, en aquel entonces, pues nada, y pues, bueno, me hicieron ese procedimiento y ya jamás, jamás se volvió a repetir el asunto. Y bueno, eventualmente dejé de ir al médico, ¿verdad? Después de que llegué a las leyes biológicas. Pero ahorita que veía yo el cervix uterino, dije, sí, claro, o sea, yo tuve algo también, ¿no? Durante el primer año, el primer año o el segundo año, después de que falleció mi mamá, ¿no? Entonces, pues, hasta ahorita lo estoy ligando. Ok, entonces, sí. Me gustaría agregar, perdón, Ujú, que en la persona que está en la constelación postmortal ujú, son víctimas ideales para sectas, claro, por su condición.
que no tienen ni sexo ni territorio. Puesto de esa manera, sí, claro. Ujú. Entonces, fácilmente, bueno, fíjense, la persona no tiene sexo, no tiene territorio, entonces es mejor me muero. Ujú. Mm, Y fíjense, es interesante. Si se va hacia la balanza hacia lo maníaco, habla, em, el maníaco, cuando está en la balanza del maniaquez, está pensando en cómo morirse y el suicidio, o sea, está pensando en el suicidio y es de forma rápida e inmediata, ujú, ¿no? Pero si está la balanza al otro lado, hacia el lado derecho, ese solamente lo piensa, pero y lo habla mucho. El otro no lo habla. Si está en maníaco, no lo habla y además lo que piensa es para hacerlo así rápido. Y cuando ujú, está en depresivo, entonces lo habla mucho y, las formas que piensa son así como lentas de morir. Ujú. Fíjate que ahorita lo estoy asociando porque, por ejemplo, en el área de la psicología, del psicoanálisis, una de las cosas que se señala como señal de alarma, digamos, ¿no? Cuando hay ideación suicida, ¿no? Es que el suicida no se suicida mientras está depresivo, es decir, mientras está depresivo no hay riesgo de suicidio, No, ¿no? El riesgo es cuando sale de la depresión y pasa a la manía, ¿no? ajá. Porque entonces lo puede llegar a actuar. Ujú. ¿Qué es Claro, esto? Justo esto que tú acabas de mencionar, ¿no? el depresivo está pensando en matarse tomando pastillas, porque además Ujú, lo pueden salvar, ujú, el ujú, depresivo. Y el maníaco, ese es ujú, rápido y entonces piensa en darse un tiro. ujú. Ujú. Claro. De Sí, pero que ahorita, ujú. Y bueno, ayer veía yo una película ya de hace unos 3 años, creo que es con Tom Hanks, que se llama Otto, ¿no? En español, vecino, no sé, es un hombre que es un gruñón, ¿no? mm, Vive ahí en una callecita em, y se quiere suicidar, ¿no? O sea, la primera escena es donde está comprando la cuerda para colgarse, ¿no? Ajá. Es Y ya, maníaco el ahorcarse. y ya lo tiene totalmente planeado, ¿no? Regresa a su casa y em, cancela la cuenta de luz, la cuenta de teléfono, ¿no? O sea, todo porque, pues ya. Y pone la cuerda, ¿no? Y ya se va, y ya, lo hace. O sea, Ujú. pero Ahorca. pues resulta que no enganchó bien la cuerda y ante el peso, pues se cae, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya empieza a planear la segunda manera de, de hacerlo, ¿no? En el coche, con el vapor del coche, ¿no? Pero mientras eso sucede, te enteras de que la esposa acaba de morir hace algunos meses y él está pues súper triste porque pues era el amor de su vida y no tuvieron hijos, no tenían más nada, ¿no? ujú, Este hombre era tenía rasgos autistas, ¿no? Un poco. Entonces, pues socialmente no tenía habilidades sociales, digamos. Pero resulta que aunque él lo vuelve a intentar, ya los vecinos pues lo están acogiendo, ¿no?
llegan unos vecinos nuevos que lo mantienen ocupado, ¿no? Que lo molestan, pero lo mantienen ocupado y ocupado y ocupado hasta que le demuestran que es parte de la comunidad, que no está solo. Ujú. Y en un momento dado, que él ya está por matarse, por intentarlo la tercera vez con un rifle que tiene aquí puesto, ¿no? Está en eso y entonces alcanza a escuchar la voz de su esposa, ¿no? Porque él siempre le decía a la esposa, ¿no? Supuestamente hablaba con ella y le decía, ya voy para allá, ya voy, espérame, ya estoy en camino, ¿no? Estos no me dejan, pero yo ya voy para allá. Y en ese tercer o cuarto intento, ya no sé, escucha la voz de la esposa que le dice, no, 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 no tienes, no hay prisa, ¿no? Tú todavía tienes tu tiempo ahí, no tienes para qué hacer esto, ¿no? Pero es justo cuando él escucha la voz de la mujer diciéndole esto, es porque él ya se siente que está acogido por la comunidad. Pues sí, porque fíjate, esta constelación particularmente el individuo requiere ser reconocido y pertenecer. Ujú. Exacto, Ujú, exactamente, exactamente. Entonces sí, es súper interesante, ¿no? Ver cómo las películas verdaderamente tienen muy bien mapeada la psicología del ser humano, ¿no? Los ujú. comportamientos Claro. eh, que se tienen. Y bueno, sí, pues sería justamente el sentirse aislado, ¿no? Ujú, Sí, pero esto que acabas de decir, ser acogido y pertenecer, ¿no? ujú, Porque cuando Ivonne decía, es que pierdes tus referentes, claro, cuando murió mi mamá, la percepción que yo tenía, que me acuerdo porque lo describía yo así, es que haz de cuenta que tenía yo una pata una mesa de 4 patas, sí, y se le cayó una, Ujú, ¿no? Y entonces ahora está coja, ujú, ¿sí? Y esto, y pues no, o sea, sí, no puedo, ¿no? O sea, ujú, es como, no pierdes ese referente, ¿no? ujú, Entonces, y ahorita que lo decías del sentido de pertenencia pues, también fue interesante, porque al final, cuando muere mi mamá, yo empiezo el último año de la formación en psicoanálisis y pues, o sea, un año después yo termino, ¿me explico? Entonces me quedo sin ese referente, ¿sí? ujú, Sin ese grupo de pertenencia que era pues, el ir a clase 2 veces a la semana, ver a mis compañeros, ¿no? Este, todo ese sistema, digamos, esa rutina, porque un año después termino la formación en psicoanálisis, entonces pierdo el grupo de pertenencia, ¿no? ujú, Ahorita lo estoy asociando, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, no había referente, ¿no? ujú. Ujú, Y yo creo que una de las grandes enseñanzas de este conocimiento, ¿no? Lo hablo por mí, pero y creo que también por ustedes, ¿no? De no, darte cuenta, ¿no? Ser consciente realmente de la vida, ¿no? O sea, la vida pasa y nos pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Y las vivimos como de noche, como si no importaran, como eh, ya terminé la escuela, ¿no? Ya, adiós, otra cosa es, espérate, espérate, ¿no? O sea, es importante. Por eso se hacen los rituales, ¿no? ujú, La graduación, de la fiesta, o sea, y todo este proceso que hay, ¿no? De pronto a lo mejor puede resultar así como desgastante, ¿no? Desde que entras a tercero de prepa ya estás
pensando en la graduación y que si hay que pagar y que si el vestido y que si la fiesta, no sé, pero todo eso es importante porque va dando un proceso para llegar a esa terminación, ¿no? E irte preparando para lo que sigue. Y cuando tú esos cortes los haces así sin más, ¿no? Es en la inconsciencia, pero tu cuerpo sí lo sabe, Ujú, ¿no? Tu cuerpo sí lo está asimilando y viviendo pues depende cómo lo estás viviendo, que vendrán entonces los tanto síntomas físicos como estos cambios sutiles de personalidad, ¿no? Ujú. claro, O no tan sutiles. No, sí. claro. Ujú. Oh, ok. Bueno, ¿tenemos tiempo todavía? ¿Cuánto tiempo llevamos? Todavía nos quedan como unos 5 minutos, ¿eh? Ya no. Ajá. Bueno, pero ¿nos dará tiempo de hablar de la siguiente constelación o la dejamos? Porque esta es una constelación donde está combinada la postmortal con la zona que controla los ovarios y los testículos, ¿no? O sea, Ujú. Ujú, y esta constelación, a mí no me gusta el nombre de esta constelación, francamente, pero bueno, así le llamó Hammer, le puso constelación Ninfo o Casanova, ¿sí? ujú, Esto, eh, donde, bueno, es la constelación postmortal más, ¿sí? Otra constelación donde hay conflicto activo, ¿sí? En la zona del cerebro que controlan los ovarios y o los testículos, ¿no? Y entonces lo que tenemos aquí es, y por eso le llaman constelación Casanova, porque es compulsión por los hombres o por las mujeres en el sentido sexual. Entonces aquí es donde tenemos conductas sexuales, ¿sí? Pues, denominadas promiscuas, ¿no? Pero es, biológicamente hablando, es el deseo de reproducción. Ujú, ujú, sí, por la pérdida, ¿no? Entonces hay una megalomanía reproductiva y donde tanto él como ella pueden ser conquistadores o seductores, ¿no? Ujú. Entonces, y bueno, y que a veces nos llegamos a preguntar, porque seguramente conocemos personas en estas que tienen este tipo de conducta, ¿sí? Y que además luego las juzgamos muy duramente por su conducta sexual, pero que en realidad esa conducta sexual responde a una necesidad biológica de reparar la pérdida, ¿no? ¿Y cómo se repara la pérdida? Reproduciéndose. ¿Y cómo va a reproducir? Pues teniendo relaciones sexuales con el sexo opuesto. ¿Y cómo voy a lograr No, bueno. eso? Pues buscando, ¿no? teniendo conductas sensuales. Teniendo conductas ¿Y sexuales. cómo tengo conductas sensuales? Pues aumentando En, la libido, ¿no? ¿Y cómo se entra en aumenta la libido? constelación. Sí. Entrando en esa constelación, ¿no? Entrando en esa constelación, Porque ¿no? obviamente debe haber un aumento de estrógenos o de testosterona, ¿no? Ujú, Ujú. ujú. Aquí, bueno, no sé, supongo que también tiene que ver, porque me acuerdo que en algún momento Luis Felipe, bueno, lo mencionó en alguno de sus cursos donde precisamente cuando hay pérdida, en el caso de la mujer se vuelve más atractiva, además, o sea, biológicamente hablando, te vuelves más atractiva, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, porque, o sea, inconscientemente, digamos, o sea, biológicamente, ¿sí? Eh, pues hay un deseo de reproducción, ¿no? Entonces, de repente te vuelves más atractiva, punto, ¿no? Sí. Entonces, y eso, vamos, eso, porque otra vez lo atas a posteriori en la vida, ¿no? Pero igual,
los primeros años después de que murió mi mamá, a mí me impactaba cómo paraba hombres en la calle, me explicó, así de que yo iba caminando y los hombres, o sea, detenían su coche, ¿sí? Para bajarse a ligar conmigo. Y entonces, por supuesto, me espantaban, ¿no? Pero yo decía, güey, ¿qué pido? O sea, Eso, de claro. miedo, ¿no? Pero yo no entendía por qué, ¿no? O sea, o sea, ¿de dónde viene eso, no? Entonces, hasta que llegué a las leyes biológicas, yo dije, ah, mira, qué buen punto, ¿no? Entonces, eh, en fin, eso es interesante, ¿no? Eh, Muy pero interesante. bueno. Pero es eh, entonces pensar o reflexionar, ¿no? Porque si ujú, hablamos que aquí uno de nuestros objetivos es cuestionar, ¿no? Los ujú, paradigmas existentes o abrir la curiosidad, es pues darnos cuenta que estas cosas suceden, ¿no? Estas cosas claro, pasan biológicamente porque hay una necesidad de reproducirse para que la manada, ¿no? Se mantenga en número, porque una manada que se va reduciendo y que ya no tiene integrantes, pues es una manada que corre el peligro de perderse, ¿no? Y de entonces extinguirse. Ujú, se extingue y yo con ella, ¿no? Entonces, em, hay una cosa también en las leyes biológicas que a mí me llamó la atención cuando Luis Felipe nos la dijo hace muchos años, ¿no? Que es la sobrevivencia de la especie. ujú, ¿No? O sea, sí, claro, hay una parte de sobrevivencia tuya como individuo, pero dentro de una manada, dentro ujú, de tu ámbito, ¿no? ujú, Entonces, muchas de los programas biológicos que se activan son para la sobrevivencia de la especie. Y ujú, a veces es que no importa que el individuo muera, era importante para la sobrevivencia de ese sistema. claro, Entonces, y bueno, entenderlo nos abre los ojos para muchas cosas, ¿no? Como decías hace rato, ¿no? ¿Cuántas veces hemos criticado y juzgado muy duramente a una mujer que es muy sensual, ¿no? La señalamos o por su forma de caminar, de vestir, de lo que sea, de comportarse y entender que viene de ahí, ¿no? Habría que acercarse y preguntarle a quién perdiste, ¿no? Ujú, ¿En qué situación te encuentras? ¿No? ¿Qué necesitas? Eh, y bueno, claro. lo mismo un hombre que está ahí, de mujeriego, ¿no? ujú. Como, bueno, a ver qué te pasó, cuate, ¿no? Y si Claro, entendiéramos eso y fuéramos más conscientes de eso, pues otra cosa sería en nuestra vida. Así es. así es. Muy bien, Bueno, pues terminamos por hoy. terminamos Terminamos. por hoy. Y Me gustó. Sí, me gustó entendimos mucho el cosas programa de nuevas. hoy. Sí, sí. Pues es lo lindo finalmente de lo que hacemos, ¿no? Que en realidad cada vez, o sea, como tú dices, Ivonne, cada vez que enseñamos algo, en realidad el aprendizaje también es para nosotras, ¿no? Y con la intención de que tú que nos estás escuchando también puedas encontrar eh, algo que tenga que ver contigo, que te resuene con tus experiencias, ¿no? Porque pues, la idea finalmente de todo lo que hacemos es poder tejer el conocimiento, ¿no? Con la experiencia. Y entonces, y eso es pues lo divertido, lo entretenido de estudiar nuevas cosas, ¿no? Que de repente las escuchas, como a nosotros nos ha pasado cuando tomamos los cursos de leyes biológicas, ¿no? Que te van describiendo y tú vas así de, ah, sí, claro, claro, o sea, cuando me pasó tal y cuando me pasó tal y cuando me pasó tal, o lo vi en tal y en tal y en tal, ¿no? Ujú. Entonces, esto, y qué es lo fascinante que tiene las leyes biológicas, ¿no? Del doctor Hammer. Entonces, Sí, bueno, que te están hablando directamente a ti.
¿no? A ti, Ujú, sí, esto ujú. es para ti, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues muchas gracias, chicas. Denos like, Una, Like. comentarios, compartan todos sus conocidos amigos, compartan. No pierden nada con hacerlo. Acuérdense que tenemos nuestro código Tortuga, que lo pueden adquirir. Acá abajo del video está la liga para que entren a comprarlo. Está muy económico, trae información súper buena. Y bueno, vamos a dar un curso, estamos preparando un curso que tiene que ver con el código Tortuga, en donde vamos a expander mucho los conceptos. De hecho, pues aquí hoy hablamos de algo que incide en el código Tortuga, ¿no? En ese proceso de ansiedad, depresión, en esa balanza ujú, en la que podemos llegar a estar. Y, y bueno, vamos a profundizar en todo eso desde las leyes biológicas y muchos otros áreas del conocimiento en la que cada uno de nosotros somos especialistas. Y pues ya, nos vemos la próxima semana. Bendiciones y muchas gracias por estar aquí. muchas Gracias. gracias. Hasta luego.